Gracias por participar de este OpenDC. Como saben, van a tener el chat activado para que puedan hacer las preguntas que quieran mientras voy presentando o al finalizar, según como surjan. Y si justo la pregunta está hilada con lo que vengo hablando, seguramente la llego a leer, la tome en ese momento como para poder responder, y si no, bueno, las vamos a ir respondiendo al finalizar la charla. Vamos a hacer todo el Open con la apoyatura de un recurso, como para que sea más dinámico para todos. Ahí estamos. Ahí la Facu también les está dando la bienvenida al OpenDC, donde, como ya saben, hay un montón de charlas para aprovechar de todas las disciplinas vinculadas a diseño y comunicación, a la Facultad de Diseño y Comunicación. Así que agradecerles por estar en esta charla junto a mí. Mi nombre es Ximena Castellani. Actualmente soy gerente de marketing y comunicaciones de 3 automotrices: Chery, Jack Motors y DFSK. Son 3 automotrices chinas que pertenecen al holding Sideco. Eso dentro del ámbito, digamos, profesional, laboral, y después dentro de lo que es el profesional académico. Soy profe de la Universidad de Palermo hace varios años, en cuarto año, y soy profe también de otras universidades privadas. Mi core de estudio, de profesión, son las relaciones públicas. Me recibí en la Universidad de Palermo de licenciada en Relaciones Públicas, y como todo profesional curioso, después obviamente fui generando digamos, otros conocimientos, nuevos cursos que están vinculados al coaching, que están vinculados al marketing digital, y digamos, todo un bagaje necesario como para poder también desempeñarme en el rol y en la jerarquía que hoy en día tengo. Así que bueno, de mi parte darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí conmigo acompañándome. Esta charla está dentro de lo que se enmarca en las disciplinas de las comunicaciones y el marketing, y el título de esta charla es ¿Cómo narrar para hacer historias si la experiencia de terceros suma aleatoriamente nudos y desenlaces en mi relato? En realidad, cuando planteé o cuando se me ocurrió esto de brindar la charla en el Open, lo que pensaba era, como decimos mucho en comunicación, esto de sumar valor, ¿no? No por mí, sino por lo que yo podía aportar desde el conocimiento, pero también desde la experiencia que me pasa continuamente, ¿no? Por estar en un área relacionada a lo que es el marketing y las comunicaciones. Y entonces, ahí digo, ¿qué es lo que hoy en día nos cuesta, tanto a los profesionales de la comunicación como a otro tipo de profesionales que sí se relaciona y tiene algún vínculo interdisciplinario con las comunicaciones, con el marketing, con la publicidad? Convengamos que hoy en día todas las disciplinas vinculadas a la comunicación, publicidad, diseño gráfico, relaciones públicas, están todas muy relacionadas. Hay una sinergia entre todas las disciplinas que conllevan a conseguir un solo objetivo. De hecho, cuando uno trabaja en comunicación, terciariza un montón de servicios a diferentes agencias, pero que esas agencias, si bien no están dentro del trabajo, o sea, dentro de in-company, dentro de la empresa, son parte del éxito o los buenos resultados que uno pueda obtener de una campaña o de un lanzamiento, de una situación de crisis. Entonces, digo, en primer lugar, me parecía interesante esto de plantear que necesitamos trabajar interdisciplinariamente. Más allá de eso, otras de las cuestiones que ya no podemos escapar es el tema de, primero, la experiencia.
la experiencia de los usuarios. Y por el otro lado, ¿qué pasa con esa experiencia? ¿Sí? Porque hoy vamos a estar recorriendo diferentes esquemas, pero en realidad nosotros como usuarios siempre tuvimos experiencias con productos, marcas, pero ahora hay otra situación, hay un paradigma distinto que se presenta y que nos obliga a nosotros a tener en cuenta a eso que dice, piensa, que hace, que opina un tercero, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, no solo como docente en la facu, sino muchas veces desde cuando me siento con mis compañeros de trabajo dentro de la empresa, digo, bueno, esto que nosotros, este estímulo que nosotros vamos a emitir, sepamos que va a ser interpelado, va a ser seguramente cruzado por algún tercero que no opine de la misma manera y no, esa misma opinión no queda solo en la cabeza o el pensamiento de ese tercero, ni tampoco queda, digamos, sesgado a su nicho o a su núcleo más cercano. Entonces, ¿qué pasa con esto que nosotros decimos mucho en comunicación, el periodismo ciudadano, ¿no? Esto de estamos en cualquier lado y nosotros sacamos una foto, filmamos, subimos una historia. ¿Qué pasa con la comunicación relacionada a eso? Porque en algún punto nosotros como comunicadores, como relacionistas públicos, incluso los periodistas, líderes de opinión, marketers, publicistas, diseñadores gráficos, todos nos vemos en algún punto cruzados por estas situaciones, digo, no solo a una persona que maneje la comunicación de manera escrita u oral, sino también a aquellas personas que, o profesionales que manejan la comunicación más visual. Digo, un diseñador está ya acostumbrado a que muchas personas, muchos clientes les digan, me gusta, no, cuestiones que tengan que ver más con la subjetividad. Quizás antes digamos, este boca en boca era más restringido y no afectaba tanto, ¿sí? Pero hoy en día las comunicaciones, al ser más virales, ¿sí? Más simultáneas, más rápidas y con mayor alcance, claramente pueden afectar nuestra campaña o el estímulo que estemos tratando de codificar o emitir. Siempre digo el estímulo porque como que hay una creencia en comunicación que lo único que hacemos es hacer campañas vinculadas a lanzamientos, y digo, hay un montón de otras acciones, hay un montón de otras tácticas que son necesarias para que una marca pueda llegar a tener un determinado posicionamiento, una determinada imagen positiva en la mente de sus determinados públicos. Entonces, si bien es cierto que una marca necesita de los lanzamientos y de campañas que muestren esos atributos de esos nuevos productos y demás, también es cierto que hay un montón de otras acciones que están vinculadas, como por ejemplo las acciones de responsabilidad social empresaria, que no están tan asociadas a lo que es un lanzamiento o la venta de un producto, sino que tienen que ver más con poder mostrar, ¿sí? Poder realzar cuáles son los rasgos más identificatorios o el ADN de la marca, ¿sí? Entonces, esto que viene de la pregunta también anterior, de cómo narrar, es cómo nosotros podemos elaborar una comunicación que sea estratégica si nosotros en el fondo, por lo menos hoy en día, sabemos que un ciudadano, un periodista, un influencer, el consumidor, el cliente, pueden de alguna forma influir en ese estímulo, ¿sí? Que yo estoy enviando. Y no solo influir, ¿sí? Porque en realidad esto de las percepciones siempre ha sido algo tradicional para nosotros dentro de las comunicaciones, pero ahora es el poder que tienen estas personas, los ciudadanos, el cliente, el consumidor, como para masificar el mensaje, ¿sí? Lo vemos todos los días digamos, determinados líderes de opinión que nosotros podemos seguir, determinadas actrices, influencers, actores, periodistas, digo, y cómo ellos, desde su propia voz, desde su propia opinión, pueden generar otras percepciones. A veces no tiene que ver con que esté a favor o en contra, sino cómo
pueden generar otras percepciones que tienen que ver nada más ni nada menos que con la experiencia de cada uno. Entonces, brindarle al consumidor, brindarle al cliente la posibilidad de experimentar y de que él mismo pueda tener digamos, su propia perspectiva, ¿sí? Su propio enfoque del estímulo, de la publicidad, del producto, de la marca, es bueno porque hace que sea menos influenciable por estos terceros que vienen digamos, a cruzar el modelo de comunicación tradicional que nosotros conocíamos. Ahora, otra de las cuestiones que me parece fundamental, no mencionar, sino creo que recordar, porque entiendo que la mayoría de nosotros sabe que una comunicación o un estímulo no es algo que se da de la noche a la mañana, o que se crea, que se diseña, que se elabora de la noche a la mañana. Entonces, el tema de la planificación, ¿sí? De ser capaces de planificar las diferentes comunicaciones que nosotros debemos llevar adelante, de trabajar bajo un plan estratégico, nos ayuda no solo a visibilizar digamos, las variables que estamos manejando hoy, sino algunas variables futuras, y por eso nos permitimos dentro de la comunicación tener como un plan B. ¿Qué es un plan B? Es un plan de contingencia que no tiene que ver con cambiar toda la comunicación o cambiar todo el estímulo, sino de generar pequeñas correcciones o pequeñas modificaciones, que mucho en digital les llaman optimizaciones, y que tienen que ver con mejorar el rendimiento de la campaña o de la comunicación que se esté llevando adelante. Ahora, ¿por qué nos conviene planificar? ¿Sí? Esta es una pregunta que muchas veces mis alumnos de cuarto año me dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan necesario planificar? Cuando nosotros logramos planificar, generalmente en las empresas son planificaciones anuales, pero si no, por lo menos planificar en base a un determinado objetivo para poder cumplirlo. Cuando nosotros planificamos, en el fondo terminamos siendo más eficientes y más eficaces. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos a disposición los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos económicos, teniendo en cuenta los tiempos también. Entonces generamos una optimización de esos recursos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de optimización de, por ejemplo, de los recursos humanos, hablamos de que, por ejemplo, las diferentes áreas no se pisen, ¿sí? Porque muchas veces puede pasar que nosotros estemos haciendo una campaña, lanzamiento de producto, y por el otro lado, mientras estamos en la plena planificación de esa campaña, también estamos llevando adelante una campaña de, por ejemplo, postventa. Entonces, digo, son varios frentes desde la comunicación que tenemos abiertos, y necesitamos tener, como yo digo muchas veces, esto en otras disciplinas es muy común y todos estamos acostumbrados, ¿no? Como de tener el paso a paso, como el método científico, y muchas veces desde comunicación o desde las disciplinas vinculadas a la comunicación, como que obviamos eso. Cuando yo hago tanta hincapié en lo que es la etapa de investigación o la etapa de auditoría, ¿por qué es tan necesaria y tan fundamental? Pensemos que de la etapa de investigación o de la etapa de auditoría, nosotros nos va a bajar esa información para poder entender cuál es ese eje que la empresa tiene que trabajar, cuál es esa debilidad que tiene que mejorar, cuál es esa oportunidad que debe explotar, cuál es esa fortaleza que tiene que mostrarle a su público, cuál es esa amenaza que hay que neutralizar, ¿sí? Entonces, a partir de la investigación, tanto de la investigación en lo que respecta a campañas anteriores que haya hecho la empresa, o la investigación en cuanto a métodos, ¿sí?, de auditoría para con el público, para poder entender e identificar qué imagen tiene el público de mi producto, y también auditoría vinculada al consumidor, para entender cuál es el posicionamiento. Nosotros en comunicación trabajamos mucho lo que es imagen y posicionamiento, tanto imagen real e ideal y posicionamiento real e ideal. Entonces, una de las
formas o una de las maneras de ser lo más asertivo posible en entender qué es lo que falta es esto de la escucha activa y la empatía, ¿sí? Muchas veces los mismos consumidores, por esto mismo que nosotros decíamos de los terceros, la fuerza que tienen en la intervención del modelo de comunicación, nos ayuda a decir, bueno, ¿qué tenemos que mejorar realmente de nuestro servicio o de nuestro producto? De hecho, cualquiera de nosotros que entra, por ejemplo, a algún perfil de Instagram y quiere comprar algún producto determinado, que alguien se lo recomendó, empieza a leer los comentarios. Quizás si nosotros leemos que, que el producto tarda en llegar, que le cobraron y que nunca le llegó, que le mandaron un producto que no era y no le dan respuesta, digo, todas esas informaciones que son diferentes experiencias de diferentes personas, nos ayudan a nosotros a entender de qué tipo de empresa estamos hablando y qué tipo de producto. Ahora, obviamente al cliente, ¿sí? Al cliente que está leyendo eso, es información que le es valiosa, pero para nosotros como empresa no sirve. Entonces, el punto está en cómo trabajamos nosotros la comunicación si sabemos que este tipo de intervenciones tarde o temprano van a estar o las vamos a tener. Es decir, no tenemos el modelo de comunicación más tradicional como anclado dentro de las organizaciones porque hubo cambios en el comportamiento del consumidor y también hubo cambios en lo que está vinculado a la tecnología, ¿sí? A la evolución de incluso de los mercados, cuando nosotros pensamos esto de la economía digital, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, este es un proceso de decisión de compra que está extraído de lo que es Kotler, el autor. Nosotros podemos identificar que tradicionalmente, ¿sí? De hecho hay cosas que todavía hacemos, pero fíjense cuáles son las etapas. Nosotros tenemos o reconocemos un problema, ¿sí? Un problema determinado o una necesidad determinada. Muchas veces yo digo, antes de la necesidad o del problema que nosotros reconocemos, hay una alerta de una carencia, ¿sí? Porque primero como que se despierta una carencia y después surge esta necesidad, que muchas veces es cierto que esas necesidades son no quiero decir inexistentes en todos los casos, pero muchas veces son como creadas o por los mismos medios o por capaz el mismo grupo al que vos pertenecés. Yo siempre digo a mis alumnos esto de cuántas veces, digo las mujeres porque, digamos, por mi género, ¿no? Cuántas veces yo abro el placar y digo, no tengo ropa. Creo que le ha pasado a todos, hombres y mujeres. Y en realidad ropa tenés. Quizás lo que no tenés es ese modelo que viste en la tele hoy o que viste en el Instagram, pero ropa tenés. Pero ese estímulo que viste o ese, qué sé yo, o esa historia que subió una amiga que fue a tal lugar y que tal persona tenía puesto tal cosa, hace que en vos se te despierte una carencia, que después pasa a ser un problema. ¿Por qué? Porque vos no lo tenés. O esto del surgimiento de la necesidad. Después, este mismo esquema, además de reconocer el problema, sigue con la búsqueda de la información, lo que es la evaluación de las diferentes alternativas y lo que es el análisis, ¿sí? Ahí nosotros cuando empezamos a evaluar diferentes alternativas, lo que hacemos es empezar a formar diferentes percepciones, es decir, empezar a poner en valor por qué una marca o por qué un producto sí, por qué uno no, y empiezan a surgir las preferencias dentro de un proceso de selección, ¿sí? Cuando nosotros hacemos estos tres pasos, existe una decisión de compra o, por lo contrario, puede existir la no compra, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo fundamental que muchas veces nos olvidamos dentro de la comunicación? Lo que le pasa al usuario o al cliente o al consumidor cuando decide comprar o cuando decide no comprar, ¿sí? ¿Por qué decide no comprar? Y si compra, ¿qué es lo que le pasa con la experiencia? ¿Sí? Con la experiencia de uso del producto, del servicio, de lo que sea que estemos hablando. Entonces, hay que tener en cuenta que un consumidor
o un cliente, o un comprador, no llega satisfecho al finalizar la compra. Es decir, aunque el consumidor o el cliente o el comprador compre, si el usuario compre, no significa que está satisfecho. La satisfacción va a estar dada dependiendo de la sensación que le produzca a esa persona la compra del producto, ¿sí? Si cuando uno compra el producto, todo el proceso fue maravilloso, me lo llevaron en tiempo y forma, no hubo ningún tipo de problema, me lo trajeron en una caja divina, en el horario, y cuando yo lo abro, no es lo que yo esperaba, no es el color, no es el tamaño, no sé, lo que sea, yo llamo, no me atienden, no hay servicio de postventa, digo, hay como una idea de tener pensada la postventa solo con, o la atención al cliente solo con capaz los servicios de telecomunicaciones, o las automotrices, o los electrodomésticos, pero si nosotros nos ponemos en el lugar del consumidor y compramos cualquier cosa, y eso se nos rompe enseguida, o no es lo que nosotros compramos por cualquier tipo de factor, vuelvo a decir, color, tamaño, lo que sea, queremos tener un espacio para poder llamar y que nos den una respuesta. Bueno, eso tiene que ver también con la postventa o la poscompra, ¿sí? Muchas veces, aunque la persona haya comprado un producto y le llegó otro, si el servicio, el acompañamiento es bueno, ¿sí? Seguramente la persona vuelva a elegir. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros nos manejamos, nosotros en comunicación y nosotros como consumidores, nos manejamos a través de la experiencia, ¿sí? De qué es lo que sentimos, qué nos pasa con ese producto o con ese servicio, con esa marca. De hecho, cada uno de ustedes debe tener diferentes marcas que debe comprar y que las compra porque se siente identificado, pero que sabe fehacientemente que hay marcas que son mejores. ¿Sí? Pasa mucho con las marcas de teléfonos celulares, ¿sí? Que uno tiene como, a mí me pasa, muy en la cabeza una marca, y yo sé que quizás si hago comparaciones con otras marcas que tengan otros precios, quizás tienen mejor cámara, mejor esto, mejor procesador, pero hay una cuestión de fidelización de marca para con esa marca en particular y no para con la otra. Ahí estoy. Estaba leyendo por las dudas el chat. Entonces, este proceso de decisión de compra, que es el tradicional, siempre está muy afectado, quiero decir afectado porque se ve influido por las variables del microentorno y las variables del macroentorno, es decir, las variables externas y las variables internas. De las variables externas hay cosas que se nos complican mucho desde la comunicación poder modificarlas, ¿sí? Porque algo común en Argentina, por ejemplo, tema inflación, tema dólar, son cuestiones que nosotros no podemos, digamos, generar un cambio. De hecho, no es algo que nos afecte solo a nosotros, sino que afecta seguramente a toda la industria en general, a la industria a la que pertenezca la empresa, la marca, a todos sus competidores, de una u otra forma, ese reglamento, esa norma les pega por igual, ¿sí? Entonces, hay ciertas variables que nosotros debemos estar atentos, ¿sí? Como por ejemplo los cambios en el comportamiento del consumidor, pero no es algo que nosotros podamos cambiar inmediatamente. Sí, debemos, lo tenemos que hacer, adaptarnos, y por eso se piden marcas más flexibles, marcas más humanizadas, lo vamos a ver más adelante. Y por el otro lado, hay variables que están vinculadas a cuestiones que sí nosotros podemos modificar, que dentro de lo que es lo corporativo nosotros siempre identificamos a esas variables como las fortalezas, las debilidades, las amenazas, que son diferentes factores que dentro de la organización pueden llegar a crear algún tipo de, digamos, beneficio o perjuicio, pero que de algún modo la organización puede llegar a hacer alguna gestión, alguna acción para que eso o se neutralice o se potencie, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esto de los terceros, ¿sí? de las experiencias de terceros puede empezar o ya cambia, ¿sí? Pero va a seguir cambiando dentro de las comunicaciones? Es que hay un
fuerte, digamos, un fuerte foco puesto en el comportamiento del consumidor para lograr generar lo que nosotros decimos el valor de marca. ¿Por qué el valor de marca? Porque hoy en día lo que nosotros necesitamos, más allá de, obviamente, tener una cierta identidad, que nos reconozcan por esa identidad, tener productos que sean competitivos, que tengan una buena relación precio-prestación, lo mismo si son servicios, o de lo que sea que uno esté hablando del core del negocio, pero hay algo que la marca tiene que empezar a modificar, ¿sí? Hay algo de la marca que hace muchos años la función era meramente empresarial, ¿sí? Después también se sumó la función social, es decir, de poder satisfacer la necesidad del cliente, más allá de que ese cliente va a pagar, ¿sí?, un precio por ese producto, ese servicio, pero es lo que decíamos antes, es la sensación de satisfacción, y la nueva función que se agregó al modelo es esta función que tiene que ver con la responsabilidad. Como una marca ya no es ajena, ¿sí? No tiene el foco puesto únicamente en lo que es el producto, el servicio o la marca en sí, sino que tiene puesto el foco en lo que es el consumidor, no como consumidor como rol, ¿sí? No como consumidor, cliente, comprador, sino que tiene puesto el foco en el consumidor como ser humano, ¿sí? Con todas esas variables que nos identifican a cada uno de nosotros, a los seres humanos. Entonces, de ahí que también nosotros empezamos a generar comunicaciones o a diseñar comunicaciones que tengan que ver no solo con las variables duras de un consumidor, ¿sí? Nivel socioeconómico, sexo, edad, que son las variables que veníamos trabajando hace muchos años y que eran muy como estructuradas, sino que hoy en día dentro de lo que es las comunicaciones integradas, nosotros trabajamos mucho lo que es el buyer persona o la ficha de personaje, que nos ayuda a nosotros a identificar esas variables blandas de nuestro público, el público al cual nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Por qué es importante el tema de las variables blandas para generar valor de marca? Porque yo tengo que entender y conocer a ese consumidor para poder brindarle un servicio o un producto que satisfaga las necesidades que este consumidor tiene. Si yo empiezo a encontrar, como decimos en el lienzo de valor, si puedo encontrar, puedo identificar cuáles son las frustraciones que tiene el consumidor o qué encuentra en otro producto, un competidor que no encuentra en mí, y empezamos a tener un poco de empatía y escucha activa, lo que va a pasar es que el consumidor empiece a tenernos como opción, reconozca, ¿sí? Como el embudo de conversión, ¿no? Que, digamos, nosotros empezamos con una estrategia como más amplia que tiene que ver con el conocimiento, después del conocimiento una etapa de consideración, después una etapa de acción y después una etapa de fidelización, ¿sí? O de fidelidad, que obviamente lleva su tiempo, pero cuando nosotros logramos que el consumidor se identifique con nosotros como marca, se genera un driver que es difícil de romper, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a, como dicen en marketing, a tocar el corazón, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar muchas marcas que compramos, hay marcas que compramos porque quizás nuestros padres la compraban, nuestros abuelos la compraban, alguna amiga la compra, y que quizás tiene algo que ver con la emoción o la relación que me produce a mí esa marca o ese producto, y no tanto el producto en sí, ¿sí? Quizás si yo averiguo hay productos mejores o hay productos más baratos y que me brindan, digamos, el mismo atributo, y sin embargo yo sigo comprando esa misma marca, ¿sí? Eso tiene que ver con el valor de marca, más allá de lo que en comunicación decimos, el beneficio, los productos o los servicios tienen beneficios básicos, ¿sí? Que son esa promesa básica del producto, ¿sí? Que vos decís, bueno, si compro esto es obvio que tiene que hacer esto como mínimo, y después están los beneficios complementarios, ¿sí? Dentro de esos beneficios complementarios, cuando la marca puede o el consumidor, al contrario, el consumidor puede reconocer en la marca que tiene para él muchos beneficios complementarios,
ahí pasa a tener un valor de marca mayor en comparación con, digamos, otros competidores de su mismo segmento. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué varían los comportamientos de los consumidores, ¿sí? Es obvio que hoy en día las comunicaciones tienen como centro de estudio, como decía recién, el comportamiento del consumidor, lo que hace, su estilo de vida, cuáles son sus aspiraciones. Fíjense que, lo vamos a hablar más adelante, pero hay marcas que con el boom de los influencers, se dejan llevar por la cantidad de seguidores que tiene el influenciador o el líder de opinión, y quizás cuando nosotros analizamos desde una óptica obviamente muchísimo más profesional, nosotros podemos ver que ese influencer que está representando a esa marca X no va a lograr el objetivo que la empresa se propone, porque ese influencer, al público que llega, no es al público que se vende ese producto, ¿sí? Hay muchísimos ejemplos de estas cosas que suceden. Ahí lo que pasa es que lo que generalmente decimos es tirar un tiro al cielo, ¿no? Porque obviamente que dentro de esa masa crítica de seguidores de ese determinado influencer, puede ser que alguien pueda influenciar a su madre, a su padre, a su hermano para que se compre. Pero cuando nosotros estamos hablando de productos, lo vamos a ver ahora, de alta implicación, no sé, auto 0 kilómetro, una chica de 15, 16 años, porque es al público al que una determinada influencer seguir, es obvio que no va a poder comprar ese producto. Y además es un producto familiar en donde no hay chances de que una nena de esa edad o un nene de esa edad puede influenciar de esa manera para una compra de alta implicación como esta, ¿sí? Y después esto de lo que hablábamos antes, que los individuos estamos atravesados por diferentes factores del micro y macroentorno, que ¿por qué tienen importancia? Porque en realidad, en base a esos factores, nosotros percibimos, ¿sí? Muchas veces les debe pasar que uno tiene un día X determinado y quizás le pasa algo que dice, che, esto estuvo bien o esto estuvo mal, depende de cómo estaba uno, de qué le pasó, si tuvo un problema grave con el jefe, si, no sé, si chocó, si obviamente que todo te va a parecer mal. Ahora, muchas veces ese mismo estímulo, ¿sí?, es recibido por la misma persona al otro día y uno lo percibe totalmente distinto. Por eso también muchas veces cuando hay publicidades en cine, no sé si a ustedes les pasó en algún momento, pero cuando uno va al cine está predispuesto a un momento de ocio, ¿sí? Entonces, muchas veces esa misma publicidad que está en el cine, más allá de que está adaptada para sorprender un poco más, tiene un sonido distinto y demás, muchas veces esa misma publicidad estaba en la tele, estaba en vía pública, y uno nunca vio el producto y nunca le prestó atención que tal empresa había lanzado o que ahora te puedes suscribir a tal o cual cosa. El tema de la predisposición, ¿sí?, de cómo está uno como consumidor, como ser humano, también ayuda o limita a tener ciertas percepciones, ¿sí? Ahí estoy leyendo, no generan valor. Fabio, si querés, no sé qué era que no generan valor. Si me querés aclarar ahí y te respondo, por las dudas. Ah, sí, sí, lo que digo de los influencers es, hay que elegir con qué influencer trabajar. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que determinar cuando nosotros hacemos una campaña, más allá de estudiar esto que yo les mostraba de planificación estratégica, de investigar, de saber qué se hizo antes para tomar qué nos sirve y qué no nos sirve, y para entender en nuestro micro y macro entorno, lo próximo es saber con qué públicos trabajamos nosotros, ¿sí?, los diferentes públicos, interno, externo y mixto. De esa cantidad de públicos, en una campaña nosotros vamos a trabajar con
uno o dos públicos, dependiendo de qué se trate la campaña, ¿sí? Muchas veces hay campañas que son campañas de fidelización y, no sé, los accionistas, por ejemplo, no se enteran, o quizás no es para los clientes porque vos haces una acción puntual solo con los consumidores. Ahora, cuando vos elegís ya el público y haces, digamos, la ficha de personaje, el buyer persona, en donde ubicás las variables duras, pero también las variables blandas, lo que tenés que pensar para elegir un influencer es, bueno, primero, ¿en qué etapa de la marca o del producto estoy? ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como varían, ¿sí?, las etapas o el ciclo de vida de producto, el ciclo de vida de producto, perdón, tiene un lanzamiento, ¿sí?, medio como un cuento. Un lanzamiento, después una etapa de crecimiento, después una etapa de madurez y una etapa de declive, ¿sí? Muchas veces hay marcas que empiezan el declive y por alguna razón, por alguna acción, un nuevo lanzamiento, lo que sea, logran volver como a una etapa de madurez y mantenerse, pero otras no, y se terminan yendo del segmento, del país o del mercado, ¿sí? Capaz vuelven después de muchos años. Fila fue un caso acá en Argentina. Fila tuvo su etapa digamos, de crecimiento, expansión, y después entró en una etapa de declive, y hace un par de años volvió a resurgir. Ahora, si yo tengo una marca que es para un determinado público, ¿sí?, para este público, no todas las marcas son para todos los públicos. No significa que otros públicos la terminen comprando, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en automotriz, nosotros tenemos determinados perfiles que son los compradores de esos autos. Ahora, no significa, si yo tengo, por decir algo, ¿no?, uno de los autos emblemáticos de Chery es el QQ. El QQ es un auto que desde el concepto se idealizó como tu primer QQ, tu primer auto, ¿sí? Ahora, se pensó para la gente joven, lo trajimos en su momento para la gente joven. No significa que lo compren personas de tercera edad, porque justamente al ser más chicos, más fácil de maniobrar, más fácil de estacionar, pero las campañas van dirigidas a ese público, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, desde la concepción de la comunicación pienso que el QQ es tu primer auto, no voy a poner a una persona de 65, 70 años como influencer. No significa que esa persona no sea quizás para otro modelo de otro vehículo, ¿sí? Pero lo que hay que tratar de pensar es que el que va a comprar el auto se tiene que sentir identificado con el vehículo. Eso está claro. Eso, además de comparar, de ver diferentes cuestiones como ficha técnica, modelos, si es automático, si es manual, cuánto sale, todas esas cuestiones, garantía, repuestos, todo eso está bien. Ahora, si por ejemplo yo tengo 34 años y supongamos que hay un modelo determinado que es para mi edad, ¿sí? Y me ponen a un influencer que no es para mi generación o no es para personas de mi edad, es muy difícil que yo termine viendo ese estímulo. Entonces ahí lo que vos haces es, básicamente, como digo yo, perder plata, porque vos tendrías que pensar un influencer que llegue al público al cual vos le querés vender. ¿Se entendió? El influencer sirve en tanto y en cuanto se alinee con o a las características que vos ponés en ese público objetivo, ¿sí? Como decía antes, también depende de la etapa del ciclo de vida de la marca o el producto. Cuando nosotros lanzamos un producto, cuando uno lanza un producto, ahora, bueno, estamos complicados con el tema de los lanzamientos presenciales por el tema de la pandemia, pero muchas veces hay muchos invitados famosos y demás, que lo que hacen es generar contenido, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese tema, ese producto, esa marca esté revoloteando ahí como debate, como conversaciones en las plataformas sociales. Y entonces, de alguna forma u otra te llega. Eso es una etapa más de branding, ¿sí? Una etapa más de marca, que es para dar a conocer. Como decía antes yo, el tema del embudo, es cuando del embudo que vos estás en la primera parte, ¿sí? Que lo que querés es que la gente conozca el modelo, que conozca la marca, pero esa persona no es la que te va a terminar comprando.
La persona que te va a terminar comprando, incluso vos tenés que hacer acciones más tácticas, en donde vos especifiques ciertas cosas. ¿Por qué? Porque una persona que en realidad quiere comprar tu producto, más allá digamos, de toda la identidad y de mostrar fotos que estén buenas, lo que te va a decir es, bueno, pará, yo quiero saber, hablando de automotriz, cuál es el rendimiento, qué tipo de garantía me ofrecen, qué tipo de financiación, ¿sí? Entonces, hay como dentro de comunicación dos tramos bien marcados de las estrategias que tienen que ver, por un lado, lo que es branding y por el otro lado, lo que es performance. Pueden convivir tranquilamente, de hecho, deben convivir tranquilamente, pero es muy marcado que la etapa de branding es más para un público objetivo, es decir, como para muchas más personas, y las etapas o las acciones de performance van alineadas a un público, a un buyer persona objetivo, que es esa ficha de personaje que vos ya eventualmente describiste, ¿sí? Lo que quiero decir con los influencers es, sirven, recontra sirven porque agregan valor, porque los influencers no es que hablan, se despiertan y están brifiados, ¿sí? Eso también, de hecho, hay que saberlo, y la mayoría de los consumidores hoy en día ya lo saben. También hay una norma, una reglamentación que en muchos casos ya los obligan a poner hashtag ads para que sepan que están siendo influenciados. De hecho, muchos influenciadores medio hacen el chiste como, bueno, a partir de ahora vas a ser influenciado. Santi Maratea es uno de ellos, pero suma valor en el caso de que es la comunidad que siga a ese influencer, es la misma comunidad a la cual vos le vas a ofrecer tu producto. De lo contrario, lo que va a sumar capaz es notoriedad o visibilidad, pero esto es una cosa que también siempre hablo con los alumnos, es, ojo que nosotros como comunicadores no estamos tan alejados de la gente de ventas o de comercial. Es decir, cuando se estresa la comercial, es decir, por alguna razón no se vende, ¿sí? O no se llega al punto de equilibrio, lo que primero tiran, lo que primero ahorcan es el tema de los presupuestos de marketing. Entonces, si bien a nuestros departamentos de comunicación no se nos cuentan las ventas, esa es la realidad, sí tenemos que tener un retorno de la inversión que sea contundente, ¿sí? Que tenga digamos, un sentido de decir, mira, yo contraté a este influencer y además, no sé, invertí para esta campaña $500.000. Bueno, como retorno, sabemos que en 3 meses se vendieron, digo cualquier cosa, ¿no? 8.000 autos y tenemos una cartera de leads que superó las 50.000 personas. Es decir, que a través de esas campañas vos pudiste recolectar 50.000 datos, ¿sí? Que eso también es otra de las cuestiones que muchas veces en comunicación se nos pasa desapercibido, el tema de esto de los datos son el nuevo petróleo, ¿no? La verdad es que lo tomé de no me acuerdo el nombre de la persona que lo dijo, participé de una charla y lo dijo, y la verdad es que me pareció totalmente cierto. Si nosotros estamos yendo a lo que es el comportamiento del consumidor y poder personalizar lo que son las comunicaciones, ¿cuánto nos sirve a nosotros conocer el nombre de la persona, su número de teléfono, qué es lo que hace, por qué auto, en este caso, por qué auto averiguó, qué color le gustaba, qué auto tiene? Digo, es toda información que nos sirve para también ir trazando perfiles, ¿sí? Que obviamente después se verá si se hace una campaña de email marketing, o qué es lo que se puede hacer, no sé, en este caso hablando de automotriz, un test drive para esas personas que participaron y que tenemos los datos. Que, digo, esa campaña en particular como retorno nos va a dar, no sé, 50.000 leads, pero después también eso se suma a nuestra cartera de leads, que es de X. Entonces, digo, a marketing y comunicaciones le es muy provechoso generar campañas con un click to call, un call to action, es decir, que el usuario pueda hacer clic y yo, como responsable, gerente, lo que sea, pueda ver cuál es el desarrollo, el comportamiento del usuario dentro de, por ejemplo, la web. ¿Por qué todos se van en esta misma sección? ¿Por qué todos van a este mismo producto? ¿Sí? Y entonces, si todos van a ese mismo producto, bueno, hay una demanda a este producto.
tendré que ver quizás mi competidor está más caro, o capaz mi competidor tiene faltantes. Entonces, digo, todas esas informaciones son cuestiones que nosotros en comunicación quizás no estamos muy acostumbrados a laburar, pero son súper útiles para ser más asertivos en lo que nosotros proponemos. Siempre digo lo mismo, uno tiene a alguien más arriba, siempre, y cada paso que hace, siempre hay que fundamentar, ¿sí?, esta campaña. ¿Por qué participo de esta expo y por qué de esta no? ¿Por qué tiramos al frente este producto y el otro no? Y con el tema del comportamiento del consumidor, muchas veces el producto que vos querés tirar al frente, porque, doy un ejemplo, te da más margen, ¿sí?, más margen de ganancia a la empresa, no es el producto que es más solicitado por el consumidor. Entonces, tenés que poner a pensar, y por un lado tenés la empresa y por el otro lado tenés el consumidor, ¿sí? Ahora, bueno, quizás me voy más por volumen que por, bueno, hay que ir ahí manejando a ver qué nos conviene también. Por ejemplo, como decía recién, en nuestro caso, nosotros somos importadores, así que también tiene que ver el stock. Bueno, ¿qué tipo de stock hay en los concesionarios y qué stock tenemos nosotros? Bueno, si me quedan muchos de estos vehículos, tiro al frente si me quedan pocos, tiro. Entonces, eso también tiene que ver con cómo planificar la comunicación. Ahora, con respecto a la pregunta que nos trae hasta acá, ¿sí?, después de haber visto lo que era el esquema del proceso de decisión de compra, hay algo muy interesante, es un libro de Google que se llama El momento cero de la verdad, que lo que hace viene a romper con el paradigma tradicional de la comunicación, que obviamente tiene muchísima similitud con el proceso de decisión de compra que vimos recién, que vamos a repasar, que es el que presenta este libro, y el que nos pone en jaque quizás algunas estrategias de comunicación como para empezar a ponernos en el lugar del otro, pero no desde la empatía, como hoy todo el mundo dice la empatía, sino desde, bueno, a vos como usuario, ¿cómo te gustaría que pase tal cosa? ¿Cómo te gustaría que te lo vendan o cómo te gustaría que te lo ofrezcan? Hay algo que también es claro, que dada la evolución del comportamiento del consumidor y de la relación que tiene el consumidor con las marcas y con la tecnología, es muy difícil que hoy un consumidor llegue a un punto de venta sin saber nada del producto. Es decir, muchas veces un consumidor llega, por ejemplo, al punto de venta, un supermercado o al concesionario, donde sea, para agarrar el producto y llevárselo. Y en otros casos, donde capaz la compra es de alta implicación, lo que hace es intentar primero negociar, obviamente, un mejor precio o una mejor garantía o algo de bonificación, lo que sea, y tener la experiencia con el producto. Muchas veces nosotros vemos, no sé, publicidades o vemos en Instagram diferentes cosas que nos han pasado a todos. O sea, en un momento se pusieron muy de moda los showrooms de ropa, ¿no? Entonces vos veías las fotos sacadas por un buen fotógrafo, y nada, muchos seguidores, 200.000, 300.000 seguidores, como influencers que también etiquetaban a esa marca. Nada, vos te parecía que podía ir. Entonces un día sacás cita, vas y te encontrás con un showroom que está sucio, que hay olor a cigarrillo, que la ropa, hay cajas tiradas en el piso. Entonces, lo que yo digo es, muchas veces, hasta que nosotros no tomamos contacto definitivo con el producto, la experiencia no es 360, no es integral. Y entonces siempre está la duda. Por eso yo también hago tanto hincapié en lo que es la postventa o el servicio posterior, ¿sí? Que también ayuda a tener mejoras continuas. Esto de ¿por qué pensamos nosotros que cuando vos compras un paquete de galletita, la abrís y te llega toda rota, le sacás una foto, lo mandás por Instagram a la marca y te dicen, bueno, te mando una canasta? Me imagino que más de uno conoce algún caso que le pasó algo con una marca determinada, y bueno, la marca, vamos a decirlo de alguna forma, se reivindica. No significa que esas galletitas no te vinieron rotas, lo que significa es,
che, bueno, la marca se preocupó, me contestó y me mandó de regalo, no sé, un paquete o 10 galletitas o lo que sea. Entonces digo, dejamos de ver el error en la marca y empezamos a ver qué hace la marca cuando se equivoca o a través del error, ¿sí? Entonces, dentro de este momento cero de la verdad, como hay 4 ítems fundamentales. Bueno, el primero es que cambia el paradigma al cual nosotros estábamos acostumbrados desde la comunicación, ¿no? Que era, lo vamos a ver ahora, pero era más que nada recibir un estímulo, ir a comprarlo y tener la experiencia, ¿sí? Eso cambió completamente. Entonces, hay algo fundamental que hoy nos pasa como usuarios y que nosotros tenemos que ofrecer también como profesionales de la comunicación, es que en algún punto el consumidor o el cliente nos pide que nuestro producto mejore su calidad de vida, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos, bueno, pero mi producto, ¿cómo va a mejorar la calidad de vida? Obviamente que el producto es el core del negocio y es muy difícil cambiar un producto en un 80%. Entonces, ¿por esto qué queremos decir? Si nosotros vamos a, por ejemplo, marcas de make-up, ¿sí? Van a ver que de un tiempo hasta ahora, más allá de la foto en primer plano de un labial, de un rubor, de una brocha, de una modelo maquillada, vamos a ver, por ejemplo, tutoriales, ¿sí? O 3 tips para maquillarte para Halloween. Tiro ahora porque, nada, porque pasó ese evento. Entonces empieza a dar valor a lo que es la marca o el producto, ¿sí? Entonces, bueno, buscar de qué forma yo puedo esto de hacerle la vida más fácil a mi consumidor, ¿sí? A través de, muchas veces es a través de mi producto o de mi servicio, muchas veces es a través de eh, cuestiones periféricas a mi producto o a mi servicio, porque muchas marcas, por ejemplo, hacen acciones de responsabilidad social empresaria que no impactan directamente en el producto, sino que capaz impactan en la comunidad. Y no todo su público es de su comunidad más cercana, digo, por ejemplo, de Capital Federal. Entonces, no significa que a esa persona, por ejemplo, vive en Córdoba, no le importe, sí le importa. Entonces, bueno, ver cómo lo muestro. Después, el tema de la exploración, ¿sí?, que hace el usuario y el nexo o la conexión que tiene con diferentes personas, que muchas veces esas personas quizás no son ni de su círculo íntimo, ¿sí? Cualquiera de nosotros con un teléfono celular abre Instagram, scrollea y obviamente lo que scrollea son publicaciones de marcas que sigue, pero cuando nosotros vamos a explorar vemos un montón de información que nos puede interesar o no y ahí acceder. Y después, otra de los 2 ítems tiene que ver con que la necesidad, ¿sí?, o el proceso para satisfacer la necesidad de los compradores empieza con el momento cero de la verdad, que ahora lo vamos a develar para mostrarle cuál es y por qué interviene en el proceso de comunicación estratégica para ser muchísimo más asertivos, y que todos o la mayoría de los usuarios, e incluso nosotros los profesionales de la comunicación, sabemos que hay un momento crítico en el momento de no la compra, pero sino la experiencia, ¿sí? En la experiencia que sucede entre la decisión de compra y el uso del producto. Ahora, ¿qué es bueno que nosotros sepamos de este momento cero de la verdad? En principio, que es algo que precede a la compra, ¿sí? O sea, que es algo que antecede a ese momento. Por otro lado, que en ese momento es cuando se forman las primeras impresiones, esto que yo decía anteriormente, lo de las percepciones, ¿sí? Las percepciones de cada uno, cómo afectan a la decisión que uno termine tomando. Y que a partir de este momento cero de la verdad se inicia el proceso de compra. ¿Cuál era, como decía antes, el momento cero de la verdad tradicional? ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos un esquema en donde hay un estímulo, cuando nosotros decimos estímulo es
un mensaje puesto en algún sistema o en algún medio. Un estímulo puede ser desde, no sé, una publicidad, un PNT en la tele, un comercial en la tele, un jingle en radio, un PNT en radio, revista, diario, vía pública, absolutamente, no sé, una página web, un Google Ads, cualquier cosa vinculada a un mensaje que la empresa quiere mostrar, ¿sí? Que muestra por algún medio, por algún soporte, por algún sistema. Nosotros nos veíamos impactados por un estímulo, ¿sí? Ahora, después de ver ese estímulo, lo que nosotros hacíamos era ya vincularnos con el primer momento de la verdad. El primer momento de la verdad era, por ejemplo, yo veo tal publicidad en la tele, no sé, de un jabón para la ropa, digo, che, lo probaría, qué sé yo, cuando voy al súper, voy y lo compro, ¿sí? No existía tampoco la probabilidad de buscar mucha información. ¿Por qué? Porque tampoco había tanta información de acceso democrático, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Quizás si buscabas información, estaba esa misma información del estímulo en sí, pero no es que buscabas si podías hacer un comparativo, lo encontrabas en tal, no sé, Mercado Libre, en la página web de la empresa, había foros, eso no existía, ¿sí? Entonces, el primer estímulo, veíamos el mensaje, nos chocábamos con el mensaje. Después, esto de el primer momento de la verdad, de ir a la góndola o punto de venta y entrar en contacto con el producto, ¿sí? Y el segundo momento de la verdad, que era agarrar el producto, el que sea, y llevártelo a tu casa y tener la experiencia de producto. Ese era, digamos, el momento cero de la verdad. Era todo eso, ¿sí? El modelo mental tradicional que nosotros estamos acostumbrados a ejecutar como usuarios y a la vez a pensar como profesionales de la comunicación. Nosotros estamos acostumbrados a pensar diferentes estímulos que lleven adelante como estas diferentes fases. Uno decía, bueno, yo tengo que impactar al usuario, ¿sí? O al potencial cliente, el cliente tiene que ir al concesionario y encontrar el vehículo y después se lleva y está contento. Bueno, eso existió, y no voy a decir que quizás en algún caso pueda llegar a existir, no creo, pero puede llegar a existir, la verdad es que no, nadie tiene la verdad absoluta, pero hoy hay otros factores que intervienen en este proceso. Entonces, hay una evolución de este modelo tradicional a un modelo contemporáneo. Entonces, cuando nosotros hablamos del momento cero de la verdad, fíjense que agregamos, como el otro era el primer estímulo, perdón, ahí estaba el estímulo y había un primer momento de la verdad, entra en juego un momento cero de la verdad que tiene que ver con lo que termina llevando, ¿sí? a este mismo libro de Google, a hacer un esquema general en donde no hay solo un momento cero de la verdad, sino un último momento de la verdad, ¿sí? Fíjense que dentro de este momento cero de la verdad, lo que empieza a entrar en juego son diferentes variables, como dijimos anteriormente, que están vinculadas, esto de, por ejemplo, les decía lo del call to action, y el tema de los leads, y el tema de la inteligencia artificial. Esto de la revolución digital, lo que hizo fue en algún punto generar una nueva relación, un nuevo vínculo entre la organización y sus consumidores, ¿sí? Que también es una nueva relación porque hay terceros que justamente interceden en esa relación. Después, claramente que el consumidor es proactivo, es protagonista, y tiene una visión personal y, digamos, un funcionamiento totalmente autónomo, con esto de, muchas veces decimos lo del anonimato de las plataformas sociales, como que en algún punto genera cierta impunidad que no pasa, digo, en este momento no estamos por decir si está bien o está mal, pero hay que tenerlo en cuenta. Eso, digo, muchas veces uno sube una publicación de un producto determinado y, digo, lo que salen a decir, por más que sea verdad o sea mentira, es lo que es, digamos, es algo que no se puede negar. Y que es importante entender que este protagonismo del consumidor no está dado solamente cuando compra el producto, ¿sí? Sino en la fase de precompra del producto. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces,
empieza a exigir el consumidor toda una planificación o una logística estratégica para poder satisfacer esa necesidad. ¿Por qué? Porque como yo les decía anteriormente, ya no alcanza solo con que el producto, ¿sí?, cumpla su promesa básica, sino que además de, está bien, el producto cumple, pero yo quiero que me lo traigas a mi casa en estos días, quiero poder pagar con tarjeta de crédito, con débito, transferencia, Mercado Pago, lo que sea. Quiero que, entonces, el consumidor empieza a tener ciertos requisitos que el problema es que no que el consumidor tenga esos requisitos, sino que si tu empresa no lo brinda, hay otras empresas que sí, ¿sí? Entonces ahí empieza a existir o a surgir la problemática cuando uno empieza a perder, digamos, una parte o un nicho del mercado que quizás en algún momento tenía cautivo. Este momento cero de la verdad, hay que entender, como dije anteriormente, que es complejo porque justamente no tiene reacciones o no tiene respuestas lineales. Las respuestas justamente son no lineales. Son no lineales por varios motivos. Por más que yo haga una ficha de personaje, un buyer persona, no significa que a todas esas mismas personas que tienen esas mismas características, la respuesta o la percepción vaya a ser la misma. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que decíamos antes de cómo está predispuesto uno en ese momento en el que se ve impactado por el estímulo, ¿sí? Entonces quizás esto de, como decimos en comunicación, always on, las campañas que son más permanentes, ayudan a tener cierta flexibilidad en el impacto al consumidor al usuario. Otra de las cuestiones que es importante tiene que ver con que hoy en día el consumidor, el cliente, el comprador, sabe más del producto que yo. Digo que yo no, que Ximena, sino que yo como parte de la empresa. ¿Por qué? Porque como el consumidor tiene el producto, ¿sí?, y es un producto que utiliza diariamente, o que lo utiliza, no sé, cada cuánto, pero lo utiliza, empieza a tener una experiencia de producto que le hace tener o sea, lo hace llevar a un proceso de aprendizaje en donde la persona sabe más que uno del mismo producto. Esto ha pasado en varias empresas muy reconocidas, varias marcas muy reconocidas, en una marca de higiene para el hogar, en donde estaba muy segmentado a un público femenino, y empezaron a notar que hombres de determinada edad también compraban ese producto como el único producto como comodín de sus casas cuando se iban a vivir solos, ¿sí? O personas o hombres que se separaban y se iban a vivir solos. Entonces empezaron a cambiar, no solo tuvieron que cambiar su eslogan, ¿sí?, que estaba más vinculado a lo que era el hogar, vinculado a la cocina, y muy a lo femenino, y tuvieron que cambiar el concepto y empezar a mostrar incluso sus publicidades que ese producto se utilizaba también para limpiar zapatillas, para limpiar la pelota, para limpiar los neumáticos del auto, y empezaron a tener otro perfil. Eso surge de, como decía anteriormente, de la importancia de investigar y de la auditoría, ¿no? De entender a los diferentes públicos y decir, ¿para qué lo usás? Vos, ¿cuánto te dura? ¿Cómo lo comprás? ¿Cómo te convendría? Todas esas informaciones que nosotros vamos recabando de los diferentes públicos, incluso un público que no nos compra, ¿sí? ¿Por qué no me compras? Esta otra frase que es muy común, esto de dato mata opinión, ¿sí? Cuando nosotros desde la comunicación nos paramos frente a un jefe, a un superior, a un director y decimos, bueno, mira, la campaña capaz dio o no dio resultado dependiendo cuáles eran tus expectativas, pero el público que nosotros teníamos es este y el fundamento es esto. O sea, cuando nosotros tenemos datos que obviamente surgen desde la auditoría, es mucho más fácil poder tener una postura más asertiva al momento de defender o de planificar una comunicación. Y después, esto de que el momento cero también es variable por lo que medianamente les había adelantado antes, que tiene que ver con lo que es el tipo de compra, ¿no? Hay compras que son de alta implicación y compras de baja implicación. Las compras de alta implicación
son aquellas que conllevan un proceso, ¿sí? Una lógica de pensamiento un poquito más larga. ¿Por qué? Porque hay mayor presupuesto que invertir, o quizás la compra de eso impacta en mi estilo de vida, o es algo que yo me voy a comprar que en teoría me tendría que durar 3 o 4 años. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Me compro este o me compro el otro? Como que el pensamiento es como más largo porque hay más variables para analizar. El caso de una compra de alta implicación puede ser, no sé, una casa, un viaje, un vehículo, hoy en día un celular que más o menos está a $1.500, o sea, no es que es algo muy barato, pero digo, uno lo piensa, compara. En cambio, las compras de baja implicación son decisiones más simples que hasta uno las puede hacer por inercia, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que ir me junto con mis amigos y no tengo más bebida, no tengo más gaseosa, y tengo un kiosco a 1 cuadra, ¿sí? Y tengo a 3 cuadras disco, capaz voy al kiosco, y no importa si el kiosco me cobra 6 pesos más la coca, o sea, no voy a pensar, no es un gasto que me va a afectar mi economía, mi presupuesto o mi estilo de vida. Entonces, estas variables también afectan lo que es el momento cero de la verdad. Ahora, este es, en definitiva, el esquema final del momento cero de la verdad, que es el modelo mental contemporáneo, que tiene un 100% de relación con la pregunta que nos lleva a estar hoy acá todos, que es, ¿qué pasa con las experiencias de terceros, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos, por un lado, el estímulo, ¿sí? Que eso no varía y que queda. Lo que sí varía quizás es que ese estímulo puede ser online, ¿sí? Antes era más offline porque la cantidad de medios digitales era menor, pero hoy en día hablamos de un estímulo que puede ser online u offline, ¿sí? Ahora, ahí ya incorporamos este momento SMOT con Z, que es el momento cero de la verdad, que es el momento en el que nosotros como consumidores o nosotros como usuarios o potenciales clientes buscamos información, investigamos al respecto, la marca, el producto, el servicio. ¿Cuántas veces nosotros estamos viendo a un determinado influencer y decimos, ay, mira esto que tiene puesto, hacemos clic porque está etiquetado, o bueno, ahora ya no se puede hacer el deslizar, pero buscamos alguna forma de llegar a esa marca o a ese producto que es tal influencer o que vi en la tele o lo que sea, lo buscamos. O lo buscas en Instagram, en el explorador, o lo buscas en Google, en algún lugar lo buscas para tener más información, ¿sí? Fíjense que este momento en el modelo tradicional no existía, ¿sí? Después tenemos el primer momento de la verdad, que sigue siendo el primer contacto con el punto de venta o con la góndola, ¿sí? Ahora, el segundo momento de la verdad tiene que ver básicamente con la compra, ¿sí? Con la compra y eh, cuando uno tiene su primera experiencia de uso con ese producto o ese servicio que adquiere o ese producto que compra, ¿sí? Incluso en la experiencia de uso también incluimos yo le digo la sensación, ¿no? Pero la percepción de cuando vos vas a comprar algo, eh, obviamente, dependiendo si es una compra de alta implicación o de baja implicación, pero si es de alta implicación, por ejemplo, una casa, por decir, se estila que al comprador o un ramo de flores o una botella, algo, bueno, todo eso también genera una percepción y cierta experiencia que ayuda a, como digo yo, a ayornar el entorno, como que el consumidor, el comprador, el usuario esté más contento con el servicio que se le está prestando. Hoy en día, las marcas, por más que vendan un producto, sí necesitan brindar servicio, sí necesitan dar esto que les decía yo como ejemplo del make-up, de armar un tutorial, de ver, bueno, de qué manera yo puedo darle un beneficio al usuario, ¿sí? Entonces tenemos estímulo, momento cero de la verdad, primer momento de la verdad, segundo momento de la verdad, y se suma el último momento de la verdad. Que fíjense que el último momento de la verdad tiene que ver con cómo nosotros, a través de, o posterior a la compra, o sea, posterior al segundo momento de la verdad, ¿qué hacemos? Empezamos a compartir en estas plataformas sociales o plataformas digitales, incluso en el boca en boca,
todo lo que es la valoración, la experiencia, incluso cuántos de nosotros está comiendo en un restaurante, sube la foto y pone, no sé, un asco, acá me atendieron mal, o qué sé yo, muchas marcas que son muy pomposas en cuanto a los envíos y te envían cajas, que yo, Pani es una de las marcas también, que la verdad es que genera una experiencia de compra y una experiencia de post-compra, es decir, cuando te llega la caja con la verdad que da placer. Entonces, más allá de después lo que vos comas es rico o no tan rico, hay todo un contexto que te ayuda a empatizar y querer a la marca, ¿sí? Ahora, fíjense que este último momento de la verdad, que obviamente es nuevo junto con el momento cero de la verdad, se relacionan. Es decir, cómo, y ahí viene digamos, la respuesta a la pregunta realizada como hipótesis de esta charla, nosotros tenemos un último momento de la verdad en donde expresamos, ¿sí?, nuestras experiencias, nuestra satisfacción, insatisfacción, nuestra motivación, nuestro uso del producto, de servicio, lo que sea. Fíjense que ese último momento de la verdad es, en muchos casos, el momento cero de la verdad de otros usuarios. Por esto, en cierto punto, lo que es interesante es pensar cómo nosotros, más allá de planificar una comunicación estratégica, cómo vamos a hacer para ser en algún punto moderadores de la conversación que se da en base a nuestra marca o a nuestros productos, ¿sí? Muchas veces los alumnos, en base a esto, de compartir cuestiones vinculadas a la experiencia, me preguntan sobre temas que capaz son o trending topic o cuestiones eh, que marcan a una sociedad, ¿sí? Siempre mi recomendación es la misma. Tiene que ver con, si yo desde la marca o desde la comunicación no tomo partido por ningún lado, no pasa nada que yo me suba a una determinada tendencia, a una determinada movida. Ahora, cuando en realidad de eso que se está hablando, mi marca no tiene nada para decir y tampoco lo va a poder sostener en el tiempo, solo es pertenecer a esa conversación, no suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que hay ahí es un quiebre de la identidad, ¿sí? Es algo que yo digo, pero que no puedo llevar a la acción. Entonces, cuando hay algo que yo digo y no puedo llevar a la acción en comunicación, se llama ruido en la comunicación y nosotros dejamos de ser coherentes, ¿sí? Existe ahí una falta de coherencia. Entonces, es importante que nosotros entendamos que este nuevo modelo, este nuevo modelo mental en donde nacen dos instancias como el momento cero de la verdad y el último momento de la verdad, se vienen a sumar a este entorno VICA, que es el entorno que nos movemos constantemente, que tiene que ver con una coyuntura o un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, y donde en realidad lo que hace este contexto es, en algún punto, complicarnos, el control de la comunicación, ¿sí? Muchas veces, no sé, en lo que es automotriz, nosotros hacemos test drive con diferentes periodistas, y uno puede tener una buena relación con el periodista, y el periodista prueba el vehículo y capaz saca una nota, escrita, o quizás en la prensa escrita, o quizás en tele, en el garage, o en cualquier medio, y te mata y dice cualquier barbaridad, y si hay muchas personas que siguen a ese periodista, ese líder de opinión, claramente que ese producto se ve afectado. Ahora, bueno, el tema es, ¿qué hacemos nosotros como comunicadores para neutralizar esas conversaciones, para poder potenciar a esos quizás líderes que nos ayudan a tener mayor notoriedad, y cómo podemos generar, digamos, lazos posibilitadores con otros tipos de líderes que quizás no son muy afines o a nuestra bajada política, o a nuestra institución, o a nuestra marca, o a nuestro producto, o a nuestro servicio. No por nosotros, sino quizás porque tienen mejor relación con nuestro competidor, ¿sí? Que eso suele pasar. Entonces,
hay una, digo, lo que es la empatía, esto de la narrativa transmedia, la colaboración, la escucha activa, todas esos diferentes ítems nos ayudan a nosotros a estar atentos, qué es lo que requiere, digamos, el nuevo modelo de comunicación, como estar más pendientes, más atentos a lo que pasa y no dejar correr, por ejemplo, una campaña y, bueno, desentenderme porque la campaña ya está hecha. De hecho, una de las grandes diferencias de lo que son las campañas digitales, de lo que son las campañas tradicionales, más allá de que en la campaña digital vos podés tener un rendimiento en el momento, en simultáneo, y poder y saber, bueno, cuántas personas están viendo, cuántas no, qué sé yo, y manejar el presupuesto, ajustarlo, largarlo, lo que sea, también lo que nos da la posibilidad es de optimizarla, ¿sí? Entonces, bueno, esto de las campañas se personalizan, se siguen minuto a minuto y se tratan de optimizar para ver si quizás en algún momento hay que cambiar digamos, de alguna manera como o la táctica o la estrategia, porque quizás no se está llegando al objetivo, no se está llegando digamos, a lo que nosotros habíamos pensado que íbamos a obtener. Entonces, en este sentido también es importante dejar un poco el ego, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos en comunicación hay mucho de nosotros, ¿sí? De la personalidad, uno se siente como capaz muy afectado en que la campaña no sale o que alguien dice algo, como la subjetividad está como muy asociada al profesional. Entonces, digo, muchas veces hay que dejar de lado el ego profesional, porque siempre hay cosas que nosotros podemos mejorar, e incluso, esto lo cuento porque es algo que a mí me pasó y también se lo cuento a mis alumnos. Muchas veces cuando nosotros nos sentamos en una mesa de trabajo, cuando presentamos ciertas campañas o ciertas acciones, siempre hay alguien, como yo digo, esto de los sombreros para pensar, ¿no? El libro, siempre hay alguien como con una visión más oscura, como que no va a salir, que no le gusta, bueno, y es difícil como generar puentes con diferentes personas que quizás lo ven todo muy negro, muy oscuro, que va a salir, que no va a salir, que no le gusta, que presentás otro cambio y tampoco le gusta. Y muchas veces a mi equipo lo que le digo es, ojo, porque si bien quizás particularmente esta persona es así, pensemos que de toda esta mesa de trabajo puede, puede o no, pero puede existir alguna persona que tenga este mismo pensamiento que esta X persona. Entonces, no desestimar la opinión de ninguno, sí saber cuáles son esas opiniones o esos diferentes insights que nos convienen para mejorar nuestra comunicación estratégica, ¿sí? Eh, entonces, hay dentro de esta pregunta que nosotros nos hacíamos al inicio, ahí me parece como fundamental, y en varios, las charlas de networking y en varios open, yo como que trato de traerla, porque me parece como que tiene mucho de lo contemporáneo y mucho de lo que hoy nos piden, no solo los consumidores, sino también las marcas, ¿sí? Las marcas en sí, como la marca como un ser vivo. ¿Qué es esto de que la comunicación tiene que contar una historia que sea intelectualmente estimulante? ¿Por qué digo intelectualmente estimulante? Porque hoy en día el consumidor nos pide información que sea útil, que sea relevante. Ya hay cierto tipo de publicidad, de estímulos que no van más. De hecho, hay ciertos chistes, ciertas cosas que ya como sociedad nosotros sabemos que no van más. Entonces, como decía antes, esto de prestar un servicio, más allá de que vos vendés un producto o vendés un servicio, tenés que prestar servicio. Entonces, tu narrativa, la historia que contás de la marca, tiene que ser intelectualmente estimulante y además tiene que ser emocionalmente conmovedora. Es decir, yo tengo que lograr de alguna forma que este público se sienta identificado conmigo por esto, por esto, por esto. Necesito que cuando escuche esta canción, cuando huela este aroma, cuando se acuerde de mi marca, se acuerde de mi producto. Fíjense ustedes cómo marcas vinculadas a la indumentaria han adoptado diferentes, digamos, acciones
que tienen que ver no solo con la ropa, ¿sí? Con la indumentaria en sí, sino con estilos, ¿sí? Estilos de decoración, visual del propio showroom, y también con aromas, y también con determinadas características que cuando vos entras decís, ah, este es un local de tal, ¿sí? Por más que capaz no veas la marca, lo podés identificar. Entonces, nosotros como comunicadores, ¿qué buscamos en un consumidor? ¿Sí? Que el consumidor puede decir, no, esta es esta marca, pero que es esta marca por todas las, digamos, los significativos buenos, los significativos positivos que tiene, porque uno dice, bueno, quiero tener una buena imagen. ¿Qué es una buena imagen? También hay que definir, ¿no? O un buen posicionamiento. Bueno, un buen posicionamiento, ¿qué es? ¿Con respecto a qué? Entonces, yo quería traerles también, dentro de este modelo actual, en donde los terceros, de alguna forma u otra, generan nuevos nudos, nuevos desenlaces, otra vez nuevos nudos, nuevas introducciones, a lo que nosotros ya estamos poniendo en sistemas como diferentes estímulos, ¿qué es lo que podemos sumar como para generar una comunicación más asertiva, más estratégica? Primero, esto del propósito social, como yo contaba antes, de las marcas que están muy alineadas a hacer acciones de responsabilidad social empresaria. Y hay una confusión con el tema de las acciones de responsabilidad social empresaria, que uno quizás piensa directamente el tema de, bueno, hay que reciclar. Las acciones de responsabilidad social empresaria no tienen que ver únicamente con la ecología, sino que tienen que ver con cuestiones que ayuden a un cierto, o ayuden o colaboren o se solidaricen con un determinado público. Obviamente que puede ser cuestiones vinculadas a los recursos naturales, al agotamiento de recursos naturales, o a cuestiones vinculadas a escuelas, pero hay un montón de acciones que se pueden generar y que no tienen que ver con lo clásico que todos dicen, bueno, nada, es socialmente responsable si junta tapitas o si, no sé, si las bolsas son ecológicas. Hay un montón de acciones de patrocinio, de mecenazgo, marketing social, digo, hay muchas acciones que, digamos, que ayudan a devolverle un poco a la comunidad lo que la comunidad hace por la marca, ¿sí? Después, lo que también está como posicionándose de una manera muy fuerte, que está en relación con el propósito social, es la colaboración entre los privados y la sociedad, ¿sí? Esto de, bueno, lo vemos también en algunos influencers, esto de, che, bueno, como no sé, el Ministerio de Salud no puede conseguir este medicamento, bueno, hagamos una movida, yo me contacto con, no sé, creo que era el Hospital Italiano, junto la plata, abro una cuenta, todos ponen 100, 200 pesos, bueno, y muchas veces ahí no vemos digamos, a la entidad que tendría que hacer, bueno, toma ese rol o un privado, que un privado puede ser una empresa o puede ser una persona, digo, pública, pero no es alguien vinculado a un organismo público. Esto de generar un mundo mejor, ¿sí? De entablar relaciones con diferentes socios estratégicos para generar un mundo mejor, la puesta en valor de las emociones y esto de tocarle el corazón al consumidor, esto de ser afín por una relación y no tanto por un atributo, ¿sí? Es obvio que en un inicio uno comienza una relación con una marca porque compras un producto y el producto es mejor o es peor o lo que sea, capaz un producto, vos compras un producto, el producto se viene abajo por alguna cuestión y vos empezás a comprar el competidor porque ese producto te dejó de gustar, que no significa que te guste el competidor. Ahora, está en el competidor evaluar esa variable y empezar a ganar el corazón, ¿no? Empezar digamos, a brindarle a ese consumidor todas las variables posibles para satisfacer esa necesidad. Esto de la utilización de la inteligencia artificial y el Big Data, que nos pone a disposición todo lo que son las plataformas virtuales, las plataformas digitales, no solo las plataformas sociales. Muchas veces yo me río porque escucho que dicen, no, tenemos
una estrategia o un plan en redes sociales, y capaz cuando empezás a investigar, las redes sociales son Instagram y TikTok, y digo, todo bien, pero eso no es una estrategia en redes sociales. O sea, eso es una estrategia en Instagram y en TikTok, que no digo que está ni bien ni mal, dependiendo tu público, pero no es una estrategia en redes sociales. Y no solo las redes sociales son parte de lo digital, ¿sí? Hay un montón de otras herramientas y un montón de otras tácticas que nosotros podemos hacer desde la comunicación eh, con lo que es lo digital, con lo que es la inteligencia artificial y con lo que es la Big Data. Esto de estrategias 360, 360 grados, tiene que ver con esto de la narrativa transmedia, en donde si nosotros pensamos la comunicación 1.0, que es la muy tradicional, la que está muy centrada en el producto, a la comunicación 4.0 actual, nosotros vamos a ver que necesitamos que la estrategia sea o que trace todo el contexto de todos los soportes o todos los espacios en donde se encuentre mi potencial cliente o mi buyer persona. Ahora, ese trazado que hace tiene que estar alineado con la misma estrategia. Hay un problema también bastante grave. Obviamente, si yo digo una cosa y hago otra, hay un ruido en la comunicación. Ahora, si yo hago una campaña determinada y en vía pública hago una cosa y no sé, en revista hago algo que es totalmente disímil o distinto, ahí hay problemas también. Entonces la estrategia 360 lo que me dice es medios on y offline, brindando una experiencia al usuario que sea coherente, ¿sí? Que yo pueda hacer, digamos, un 360 con todos los medios en donde pueda encontrar a mi público objetivo. Esto de la omnicanalidad y la omnidireccionalidad tienen que ver con el momento cero de la verdad. Esto de que en realidad yo puedo enviar un estímulo y que a partir de ese estímulo puede surgir cualquier cosa, cualquier tipo de conversación, y al contrario también, puede ser que una persona suba algo, ¿sí? Puede ser una persona pública o no pública, una persona como yo, cualquier persona, que suba algo y eso llegue a mayores porque la etiqueta, no sé, pasó con varios líderes de opinión o influencers que como que varios fueron estafados por la misma empresa y bueno, una persona determinada tomó todos los casos y como que arrobó a la marca. Bueno, eso tiene que ver con desde el consumidor, en vez de desde la marca, ¿sí? El mensaje, el consumidor surge perdón, el mensaje surge o el estímulo surge desde el consumidor y llega hacia la organización. Obviamente ahí hay un problema claro de no haber escuchado o no haber tenido una empatía con ese cliente que está insatisfecho, es decir, hay un servicio de postcompra o de postventa que no existe, no hay una atención al público, porque si no, digo, esa pelota se para antes de llegar. Esto que tiene que ver con la hiperconectividad está vinculado a esto, que no tiene que ver con que estemos conectados a Wi-Fi, que estemos conectados a 4G, sino que tiene que ver con la conexión que tenemos entre todos, que somos, digamos, una gran red, ¿sí? Que algo que yo pongo para sacar el tema de las redes, digo, si alguien publica un artículo determinado en un diario o en un portal, lo que sea, y yo pongo no sé, mi opinión abajo, capaz viene alguien abajo que no me conoce y me dice coincido, no sé qué, o capaz viene uno y me dice cualquier otra cosa, y se empieza a surgir una especie de debate en base a ese tema que ese periodista o quien sea haya puesto ahí como parte de la información o de la nota, ¿sí? Hay que estar muy atentos a lo que sucede con las conversaciones que surgen cuando se nos nombra a las marcas, no a nosotros, a las marcas, a los productos, qué es lo que pasa, qué es lo que opina la gente, porque en base a eso nosotros vamos a poder generar estrategias. Por eso digo que dentro de este momento cero de la verdad, en donde aparecen estos dos nuevos momentos, justamente el momento cero y el último momento de la verdad, hay que tener una escucha activa, hay que tener una empatía importante como para poder parar la pelota y ver cuál es el plan B que podemos, digamos, aplicar en ese caso o ejecutar en ese caso. Muchas veces lo que puede pasar es que
todas esas intervenciones de terceros sean positivas y me ayuden a mí a poder potenciar muchísimo más mi negocio, mi marca, mi producto, pero lo que digo es, no tenemos que dejar librado al azar que esto sucede, ¿sí? Es decir, tenemos que tener cierta coherencia, por ejemplo, cuando armamos una campaña, hacemos un claim, una bajada de una campaña, si nosotros jugamos con alguna palabra, jugamos con algún, no sé, como alguna imagen que puede prestar a confusión o que algún sector de la sociedad puede llegar a enojarse, eso hay que desestimarlo. ¿Por qué? Porque quizás antes las marcas lo hacían y no pasaba nada. ¿Pero por qué no pasaba nada? Porque el periodismo ciudadano, por llamarlo de alguna forma, no tenía acceso a, digamos, a la voz en alta, ¿sí? Obviamente uno estaba desconforme con algo, lo hablaba con su círculo íntimo, el boca a boca siempre existió, pero, digo, hoy estamos en un momento de que cualquiera de nosotros, los que estamos conectados, podemos en algún momento ser tendencia porque denunciamos tal cosa o porque, no sé, le sacamos una foto a un famoso que está en un determinado restaurante, lo subís a Twitter y de repente te empiezan a seguir. Digo, todas esas cosas que de hecho parecen mentira, pero suceden, son cuestiones que pueden afectar nuestra imagen y pueden afectar también la percepción que tiene nuestro público de nuestro producto o de nuestra marca. Por eso lo que digo, me parece interesante entender que hace muchos años, desde comunicación, nosotros teníamos totalmente el control tomado, si bien podía pasar algo de un momento de crisis, lo puede tener cualquiera, pero teníamos aceitado que la campaña empezaba, transcurría y terminaba. Hoy en día la campaña empieza y vos no sabés del contenido de esa campaña lo que puede surgir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un protagonismo y un acceso a, digamos, por decirlo de una forma, a lo editorial, a lo social de terceros. Cuando digo terceros, lo digo como no desprestigiando, sino terceros puede ser una persona como cualquiera de nosotros, un periodista, un líder de opinión, un famoso, cualquier persona, incluso un político. Fíjense que hoy las plataformas sociales son recontra utilizadas por los políticos de cualquier país y de cualquier color político también. Entonces, fíjense muchas veces cómo uno quizás no está ni a favor ni en contra de nadie, pero sube un tweet y eso que puso en el tweet te generó un ruido, entonces a partir de eso, entonces digo, ojo con cuando perdemos el control de la comunicación, que pasa y que es normal que pase, dado que estamos expuestos a diferentes medios que brindan esta posibilidad esto de la democratización de la información, que digamos, todos lo celebramos, pero hasta cuándo eso puede perjudicarnos a nosotros, lo que hace es que nosotros tengamos que estar muy pendientes de qué es lo que se dice, qué es lo que se habla, cuál es el tema, si en ese tema me puedo subir o no me puedo subir. Hay muchas marcas que tuvieron muchísimos problemas, hay muchos influencers que digamos, han levantado la voz por determinadas causas acá en Argentina y que han perdido, digamos, quizás es muy superficial lo que voy a decir, pero digo, para que nos demos una idea, digo, influencers que quizás tenían 800.000 seguidores, por subir una foto estando a favor de algo, han perdido en el momento 100.000 seguidores. Quizás ustedes o yo, digo, bueno, no pasa nada, pero, está bien, pero esas son personas que vos ya perdiste, que ya no se identifican con vos, y que obviamente para un influencer es parte de su retorno, ¿sí? Ellos monetizan todas estas cuestiones vinculadas a los seguidores. Ahí estaba leyendo el chat. Entonces, estar como más pendientes de cómo podemos intervenir en nuestras propias planificaciones, que no significa que nosotros le demos un cambio de 200 grados a la comunicación que habíamos planteado, digamos, a la planificación estratégica, sino significa de ver las diferentes oportunidades. También muy superficial esto, pero lo que pasó con Guandanara y con Icardi, que fue una situación personal que ellos mismos llevaron a lo público, digo, hay marcas que vieron la oportunidad, no porque vayan a vender más, ¿sí? Sino porque vieron la oportunidad de hacer
alguna gráfica, alguna visual en alusión a eso, ¿sí? Y estar trending topic, es decir, estar en todos los hilos de conversación de Twitter. Gente que le puede caer bien o le puede caer mal, pero digo, ahí no tomaban partido por nadie. Ahí, creo que fue Santander, hizo una gráfica, La Gotita también hizo una gráfica, alguien más hizo, Burger King hizo varios posteos vinculados a eso, que lo que hace es, obviamente, empatizar con la situación, porque no es que contaban nada diferente, pero era un tema del cual hablaban todos. Más allá de que uno puede estar a favor de una cosa, en contra de otra, o si te gusta o no te gusta. Muchas veces hay que entender que uno no es su voz dentro de una organización y que muchas veces lo que uno quiere comunicar tampoco es la bajada de la organización, o viceversa, ¿sí? O que la organización te pide que vos comuniques una cosa y vos capaz no estás tan de acuerdo. Ahí uno lo que tiene que tratar de hacer es, digamos, redactar o diseñar el mensaje de la manera más coherente para poder persuadir a ese público al cual nos estamos dirigiendo y sacar un poco lo que es la intencionalidad o lo que es la subjetividad, ¿sí? Porque si no, sí es muy difícil, digamos, ser parte de una empresa en donde siempre vamos a estar sesgando con nuestro ojo, nuestra visión subjetiva. Digo, hay cuestiones que uno puede entender que la sociedad, por lo menos Argentina, pero digo en su conjunto, porque la mayoría de los países lo hicieron, lo que pasa es que hay cuestiones que cambian de fecha, pero octubre, el mes del cáncer de mama, digo, muchas marcas lo hicieron y no hay nadie que yo conozca que esté en contra de que las marcas hagan eso. O sea, me parece... nunca vi, y de hecho celebro que las marcas generen estas campañas, ya sea el mes entero o en la fecha determinada. Ahora, hay otros temas que sí son más contradictorios entre sí y contradictorios con los intereses de la organización. Entonces, ahí es donde yo les digo a mis alumnos, si no es parte, si lo que van a comunicar ustedes sienten que tienen que tomar partido por uno y que pueden perder, ustedes no saben si su público objetivo es del A o del B. Entonces, no tomen partido por algo que lo que puede llegar a ser es contradictorio para que ustedes alcancen sus objetivos. Les van a bajar las ventas, les va a bajar la imagen, el posicionamiento, van a tener muchas represalias quizás, dependiendo de cuál sea el tema. Y además, en muchos casos no suma a mostrar tus atributos de identidad. Entonces, si vos, vuelvo con el tema del ruido de la comunicación, si vos vas a decir una cosa solo para estar trending topic o tendencia, ¿sí? En Instagram, en Facebook, en Twitter, en donde sea, pero después cuando sucede algo en la organización, vos no lo podés ejecutar, no lo podés llevar adelante, es solo con la palabra y no con los hechos, no lo hagas, ¿sí? Porque después, como decíamos antes, el tema de que el consumidor o el usuario es tan proactivo, también, digo, entre comillas, te denuncia esto de que, che, vos dijiste esto, pero al final acá discriminás, o acá tratás mal a tal persona, o al final, entonces, digo, ojo, porque hay mucha información dando vuelta de todas las marcas en general, no de una marca en específico, y todos tienen acceso a esa información. Entonces, ¿cómo nos paramos nosotros como comunicadores sabiendo que el consumidor, el usuario, tiene esa información? Cuando nosotros generamos algún tipo de comunicación, ya sea incluso interna, yo siempre digo lo mismo, pensemos que la comunicación se puede filtrar. Es decir, cuando hacemos una comunicación, la que sea, pensémosla de una forma pública. Porque hoy en día un empleado puede filtrarte cualquier cosa, ¿sí? Y es normal, y muchas veces el descontento de los empleados por alguna razón es lo que te puede empezar a generar un rumor que termine siendo una crisis institucional dentro de la organización o de un boicot a un producto o lo que sea. Entonces, digo, siempre se empieza desde adentro con cuestiones vinculadas a la comunicación para poder después salir a decir realmente quiénes somos, ¿sí? Y que ese público se siente identificado. El primer público que se tiene que sentir identificado, esto de muchas veces uno dice ponerse la camiseta, es el público interno. Si ese público interno no está
no está motivado, si no está contento, obviamente que hay cuestiones en las empresas, en las organizaciones, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es importante cuando pensamos en la comunicación, no solo pensar en la comunicación externa, sino también en la comunicación interna, porque esa comunicación externa se va a ver sesgada por la comunicación interna. ¿Por qué? Porque el empleado sale, ¿sí? El empleado, cualquier persona que esté vinculada a la organización, sale y dice algo a cualquiera, a sus allegados, lo mismo, tuitea algo, sube algo a Instagram, una foto, qué sé yo, y se genera, digo, no fue el único caso en donde por un enojo de un empleado surgieron algunas crisis fuertes en las empresas. Ya creo que estamos más o menos en hora, así que voy terminando, pero para poder lograr esto que nosotros veníamos hablando, vinculado a generar planes estratégicos en donde yo pueda tener en cuenta la intervención de terceros, en principio, como comenzó esta charla, es trabajar de manera interdisciplinaria, ¿sí? Entender que todas las opiniones y todas las percepciones son válidas. Después, este tema de investigar y poner a trabajar esa información, o sea, emplearla, no investigar y que quede en algo que, bueno, investigué y es toda esta investigación. No, esa investigación me tiene que servir para, bueno, ¿qué es lo que tengo que trabajar de todo esto que investigué? ¿Qué es en qué estoy flojo y en qué puedo todavía superarme un poco más? Tres preguntas claves, esto de por qué, para qué y para quién. Si yo no puedo llegar a responder en mis comunicaciones esas preguntas, van a ver que la comunicación se cae porque no tiene sustento. Estamos hablando de un entorno, un paradigma que requiere de una cierta personalización, que necesita el usuario pensar o percibir que ese estímulo fue diseñado para él, no para otra persona. Después esto de que la pregunta incorrecta siempre nos dirige a respuestas incorrectas, porque muchas veces nos pasa eso, que no es que nosotros llegamos a malos resultados, es que arrancamos mal, ¿sí? Que lo encaramos mal, que la hipótesis que planteamos no era la que nos tendríamos que haber planteado. Entonces, esto de preguntemos bien, aunque esa pregunta muchas veces nos duela porque somos parte en algún punto del problema, pero también somos parte de la solución si somos parte del problema. Otra de las cuestiones es esto de invertir y machacar digamos, en el sistema en general, que ni marketing, ni comunicación, ni publicidad, ni diseño, somos gastos, ¿sí? Que generalmente somos vistos como áreas en donde la empresa lo contabiliza como un gasto y no es una inversión. Entonces, todo lo que se pida es como un gasto más. Y en realidad, esto es como el huevo de la gallina, yo siempre lo discuto dentro de la empresa, con el área de ventas o comercial también. Bueno, ¿qué sucede primero? La persona compra el producto y a través de la compra conoce la marca o conoce la marca y después compra el producto. Si volvemos al esquema en donde primero somos impactados por un estímulo, ¿sí? Después buscamos información y después vamos al punto de venta, claramente estamos hablando de que nuestro trabajo vinculado a comunicación es fundamental para que un usuario, un potencial cliente, llegue a conocer nuestra marca, conocer nuestro producto. Esto de la novedad nunca es indiferente, ¿sí? Muchas veces caemos en cuestiones disruptivas, ¿sí? Que terminan generando nulidad en el usuario, ¿sí? Como muchas marcas que en una campaña quieren establecer 20 mensajes claves y es imposible porque el usuario, primero, al usuario no lo impactás siempre, sino que lo impactás a veces, y esas veces que lo impactás justo tenés que caer, que te preste atención, y necesita que ese mensaje sea, digamos, una narrativa, no que siempre le digas el mismo mensaje, sino que lo vaya entendiendo, que pueda haber un estímulo, por ejemplo, en vía pública, y después lo impacte un ads en Instagram, y que entienda de qué estamos hablando y qué es lo que queremos transmitir. Esto que decíamos antes del contenido original, útil y relevante, esto de brindar servicio, intentar emocionar con el mensaje, porque si nosotros
logramos emocionar, también lo que logramos es quedar en la memoria, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos un poco el neuromarketing, una de las tantas cuestiones que nos dice el neuromarketing es que la memoria se forma, la parte más fuerte, desde el momento cero, ¿sí? Desde el nacimiento o desde el primer año hasta los 7 años. ¿Sí? Entonces, seguramente a muchos de ustedes les pasa que entra a un lugar y dice, ay, esto me hace acordar el olor, el color, el no sé qué, bueno, algo de cuando era chico, generalmente. Entonces, si nosotros logramos emocionar con el mensaje, con emocionar, nos referimos a la identificación, no a que llore la persona, pero en generar empatía vamos a generar también una memoria entre el usuario y la marca o el usuario y el producto. Es importante que todos los estímulos que hagamos, que pensemos, que elaboremos, que desarrollemos, que diseñemos, no sean, como digo yo, en vano, sino que capten la atención, tienen que tener alguna intención puntual que yo tenga que comunicarle a ese usuario o a ese potencial cliente. Y por último, 3 principios que tienen que ver con la comunicación en líneas generales. No existe una campaña que sea satisfactoria si no es continua, es decir, la continuidad en la comunicación va a generar buenos resultados, ¿sí? La comunicación en sí es largoplacista, y como hay tantas frases que dicen algo similar, esto de que tardás una vida en generar una buena imagen y tardás un segundo en destruirla, eso es cierto, ¿sí? Porque hay algo de lo negativo que a nosotros nos queda más. De hecho, mismo si nosotros escuchamos alguna entrevista de actrices, de actores, cuentan que están en un teatro y que solo ven la cara de alguien que no se está riendo, mientras que capaz el resto del público se está riendo. Hay algo nuestro propio del ser humano que, digamos, tiende a captar eso negativo y quedarse con eso. Entonces, cuando tardamos tanto en generar una imagen positiva, en tener una reputación, una notoriedad, de estar asociados a buenos significados y, digamos, nos mandamos una macana, generalmente quede esa macana más, más notoria que todo el resto que hayamos hecho. Necesitamos esto de, en la primera instancia de la planificación, la información y el conocimiento de todas las variables, del micro, del macroentorno, el FODA, el PEST, qué piensa el usuario, qué piensa el cliente, qué piensa el consumidor, cómo se manejan en los medios nuestros competidores. Necesitamos toda esa información para ser coherentes de cara a la acción que vamos a hacer, que obviamente será largoplacista, como dijimos antes. Y después, esto que tiene que ver con el buyer persona y la necesidad que hoy tienen las marcas de acercarse a ese público, de acercarse a ese consumidor, entendiendo cuáles son sus aspiraciones, sus deseos, y además también entendiendo cuáles son sus ideales, sus aspiraciones y las frustraciones, cuáles son las alegrías que les puedo dar a través de mi producto, a través de mi servicio, y cuáles son las frustraciones que le genera determinada situación y que a través de mi producto o servicio yo podría generarle, entre comillas, una alegría a ese usuario. Así que, bueno, ya estamos más o menos en horario. Les dejo mi Instagram, mi nombre es Ximena Castellani, mi Instagram es Ximena Castellani también, y me encuentran de la misma forma en LinkedIn. Y bueno, los leo si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan para poder desasnarla y quedar satisfechos y ver si podemos finalizar la charla. Los leo, no los escucho, pero los leo. Voy a dejar de compartir, ahí estamos. Obviamente, gracias a todos por acompañarme, por haberse conectado. Entiendo que esto también de la virtualidad, uno está cansado muchas veces, así que les agradezco infinitamente estas 2 horas que me han regalado, que me han dedicado. Espero que se hayan podido llevar algo de todo,
que les sirva, que sea constructivo como para poder aplicar a sus trabajos, a sus marcas, o a lo que sea que estén trabajando.